La cuesta no debería ser la de enero. La cuesta para mí es la de noviembre y diciembre. Bueno, noviembre es un mes durísimo, ¿eh? Es durísimo. Noviembre es un mes durísimo. Pero es un mes durísimo mentalmente, ¿no? Claro. Sí, Es la igual, cuesta ya ves. de noviembre. Uf. Sí, sí. Yo estoy ya bebiendo mi pis cuando estoy terminando de escribirla, las secciones. Oye, pero no podemos hacer lo que hicimos el año pasado, que más de la mitad del tiempo del podcast era hablando de que estamos muy cansados. No, puede porque ser. además no vamos a estar muy cansados porque nos vamos a ir de vacaciones en breve, con lo cual quiero decir... A ver, tienes ahí un regalito Mira, que te han mandado, sí, hombre, ¿no? es que espérate, es que esto lo tengo que enseñar. Es que es una empresa que se llama Dacal, que me ha hecho un cuadro precioso con una de las imágenes de cuando hice la alfombra roja el Festival de Málaga. Fantasía, ¿eh? Joder, pues soy yo la alfombra roja del Festival de Málaga, que llevaba un vestido Flow 2000 con un escotazo que te cagas y una trenza de guerrera. Y en el escote se ve una puesta de sol. Y ha cambiado mi carne por una puesta de sol. Muy bien. Muy guay, muy bonito. ¿Sabemos si es puesta de sol o amanecer? No sabría. No se sabe. sabría No se puede identificar la Hostia, diferencia. pues no lo sé. Buah, tío, eso me acabo de acordar que yo estuve una vez en el Cañón del Colorado. Ajá. Y fui... sí, joder, que Ya está, venga, vamos adelante. Están en el aire. Me encanta Las este anécdotas. podcast me encanta. Fui al Cañón del Colorado y fui a ver atardecer. Y luego yo iba con dos amigas y luego mis amigas decían que querían ir a ver amanecer también. Ajá. Y decían, mira, Pues sí, lo mismo. la grabación de ayer del atardecer me la pongo para el otro lado. Y fuera. Digo, ya ibais, porque resulta que amanecía, no sé si eran a las 5 de la mañana. Claro. Y digo, vamos, es que ni loca. Oye, me mejor levanto para ver amanecer. Mejor atardecer que hayáis visto. ¿Dónde? Hombre, pues en Ibiza los hay increíbles. ¿Ibiza? Desde Esvedra. En Tenerife, yo creo, en las catedrales. En el Hierro. Se te va la puta olla al atardecer en el Hierro. Esto es bueno, pues por darle tips a la gente. Vale. ¿Queréis ir a ver atardeceres? Pues ya tenéis 3 lugares. Pues sí. ¿Fuisteis a la Mani? No, es que estaba de vacaciones. Yo sí. Yo me acerqué un poco porque yo salí tarde. Estamos hablando de la Mani del domingo. Sí, a favor de de la sanidad Yo pública. estaba en Alma. Estaba en Alma, sí, en el sindicato. Que tenía cosas con los niños, entonces salí tarde. Entonces cogí y dije, ¿qué hago? Si bajo andando no voy a llegar, entonces me cogí un taxi a Colón. Y dije, bueno, pues en Colón yo creo que donde cojo pares, claro, me dejas. Claro, ¿no? pero yo no no validé que, claro, de Cibeles a Plaza Castilla estaba... Reventar. Pero eso te pero digo, toda llévame hasta donde puedas. Claro. Y me dejó ahí en como en Génova o así. Paré en Viena Capellanes y me comí una bamba de nata. Y luego... no se puede ir a una manifestación parándose en Viena Capellanes que me cobrarían 10 pavos por una bamba de nata y un café. Y me bajé comiéndome bambita de nata y escuchando el podcast de Carol. Me bajé y entonces me metí un poquillo. Y entonces ya vino una señora aquí, que no sé qué, no sé cuántos, y me agobié un poquito, entonces caminé un poquito por el lateral de Castellana, grabé un poco, miré un poco cómo iba la movida, de joder, qué gente hay, hice 2 stories como para decir, he contribuido a la difusión de esto, y luego un Fue poco muy más emocionante. adelante Yo estuve en el epicentro. Ajá. Fue increíble. Pero mirases donde mirases, no se Claro. ve, solo se veían personas en el horizonte. Claro, porque tú bajaste, por ejemplo, de Gran Vía hacia abajo, Claro, ¿no? yo Que tenías de la acabé SER. en Avivir. Claro, pero ten en cuenta que la columna Atocha era la del sur. Sí, pero que se es toda la veía. gente que venía de Atocha, que estaba Sí, colapsado, desde Vallecas casi Claro. estaba colapsado No, todo. fue increíble. Y leyendo las respuestas a las noticias de masiva manifestación en Madrid, había una cosa de ¿para cuándo os manifestáis contra el gobierno por ña? Pero manifiéstate tú. Manifiéstate tú. Pero manifiéstate claro que sí. tú. Claro, a ver si ahora Claro nos que vamos sí. a tener que Estaban manifestar los por tus movidas. Estaban los transportistas solos. Claro, ayer, a las ver si criaturas. va a ayudar. Claro. Pero que no te gusta, ve tú, sinvergüenza. Pero si está muy bien que te manifiestes. Manifiéstate por tus cosas de derechas, pero manifiéstate tú, ¿no? ¿Para qué no me vas a obligar a mí a manifestarme por ti? Bueno, Claro. ¿y visteis las declaraciones de Ayuso ayer? Muy bien. Sí. Ya Ayuso, muy llega bien. un punto Sorpresa en cero. el que Bueno, pienso... Bueno, hay un giro, ¿eh? ¿Cuál de todos? Hay un giro muy loco. El nivel de negación de Sí. el plan es darle una vuelta tremenda. No, esto es una manifestación política porque esto es una batalla en la ultraizquierda para el líder. pero te ¿Pero qué dice sorprendió? usted, señora? ¿Qué dice usted? Pero eso yo lo llevo diciendo mucho tiempo ya. Hostia, ¿pero qué dice esta persona? ¿Qué dice? ¿Qué dice usted, señora? ¿Qué ha dicho usted? Bueno, Hostia, en fin, pues son yo te lo cosas. juro que me recuerda a mí cuando intento darle la vuelta a la tortilla. O sea, hay un punto en que yo veía el vídeo con expectación y una parte un poco como con admiración. Los también. huevos de ¿Sabes? esta En plan piba, de, ¿no? no puede ser que esté dando este volantazo. O sea, con todo su coño delante del micrófono de una radio, tío, donde cojones estuviera. O sea, es increíble, de verdad. Es que hay que aprender de los mejores, ¿eh? Esto, bueno, de hecho, bueno, Ya que estamos hablando de Ayuso, Sí. vosotros tenéis hijos, ¿no? sí. Esto Sí, creo que está, sí. Pues está más o menos seguro, ¿no? ¿Puedo Mi decir una coño co- dice sí. ¿Puedo decir una cosita? Sí. Los médicos de atención primaria de Cantabria
estaban en huelga, parecía que la desconvocaban. Luego leí ayer que no aceptaron el preacuerdo con la consejería y que van a seguir en huelga, que los médicos de Cantabria de atención primaria llevan en huelga un montón de tiempo. Nadie se está haciendo, yo no lo sabía, para que veamos un poco cómo es el ecosistema informativo de España, y que esa peña está peleando porque les están incumpliendo un preacuerdo de 2019. O sea, peña que lleva muchísimo tiempo intentando pelear por lo suyo, así que bueno, pues por los médicos de primaria de Cantabria, pues personalmente yo creo que Pues nuestro apoyo y a muerte con ello, claro que sí, tenéis toda razón, y todo el apoyo de mucha gente. Y ahora volvemos a hablar de Madrid, que parece que es lo único. No, nosotros tres somos muy pasionales, hablamos de nuestras vidas, de las cosas que nos pasan y vivimos en Madrid. Entonces sentimos, sí, a la gente de otras comunidades esto se afecta, pero no lo podemos evitar, ¿no? Sí. Vivimos aquí, nos afecta muchísimo. Hombre, yo creo que la sanidad, es verdad que estas manifestaciones en Madrid... Es un poco símbolo... Pero yo creo que es el símbolo de lo que está pasando en muchos sitios de España y que además yo espero que sea como una espita para yo el que... otro día denuncié lo que le pasó a mi padre en Coruña. Claro. Con lo cual, esto es para... Y hay gente cabreada en la Comunidad Valenciana, a mí me han llegado muchos mensajes, o sea, hay gente cabreada en muchísimos sitios y no necesariamente siempre en sitios donde gobierna el Partido Popular. Tenéis hijos, ¿no? Sí. Y cuando eres pequeño, eres un niño, hay unas reglas de educación básicas que te dan que son horizontales, es decir, que no tienen ideología. Sí. Por ejemplo, deja salir antes de entrar. Sí. Esto es universal. Rojo, ahora ya pero no. Ahora yo ya creo no. que todo lleva ideología, fíjate lo que te digo. Bueno, déjame... Vale, perdón. Luego ya me dices lo que quieras. Por ejemplo, no eructes en la mesa. Sí. Esto es una norma universal. Igual en ciertas culturas no, pero aquí es universal. No, pues es un signo de mala educación, da igual de qué ideología seas. Y lo mismo, escuchar y mirar a la cara cuando te hablan. Eso es. Esto es una norma universal. Esto se lo dices a cualquier niño, ¿no? Le dices, escúchame cuando te hablo. Sí. Y si no te escucha, es un mal educado. Ujú. Y supongo que si os lo hacen a vosotros, les decís algo, ¿no? Sí. Sí. Esto es así. Que no va a jugar a la Vale, consola. Que dejes de mirar la tele y me mires. Coño, Claro, Miquel. Ya diciendo nombre de hijos. Miquel, joder. porque es de mal educado. Sobre todo porque no te están escuchando, además, la mitad de la Exacto. No, pero a mí se me escuchan, porque yo de repente le digo, se acabó Chequio, y de repente dice, ¿qué quieres? Y digo, pero si no estabas escuchando. Claro, hombre. Pero es súper mal educado. Y Sí, todos sí. hemos pasado por ahí y hemos tenido que aprender la lección. Todos, excepto una persona. A ver. Yo quiero decir que en el Congreso todo el mundo se escucha. Sí. Todo el mundo se mira a la cara. Abascal mira a la cara a Pedro Sánchez cuando le dice cosas y Pedro Sánchez a Abascal. Vamos a ver un par de ejemplos. O sea, La tribuna, siendo... el señor Iglesias, por cierto, Le va diciendo burradas a amenazar Abascal en el Congreso. al tercer partido de España apelando a la guerra civil. Que Y ahí sepa, está señor Pedro Iglesias, Sánchez escuchando. que no nos van a amedrentar. Niega, se ríe, Sus formas, que le está hubiera gustado, escuchando. que a Pedro Sánchez le hubiera gustado no estar escuchando. Claro, de hecho. pero Pedro Ni siquiera le su mira control del CNI. y le Es dice, más, nos bueno, tranquiliza pues estás cada vez diciendo eso, más. pero yo te estoy mirando, Eres una- mirando porque me estás hablando. Eres una basura, Abascal. Está Sí, diciendo. esto también, pero le está con mirando. Con la mirada, sí. Sí, pero le En está voz en mirando. off, lo está diciendo en voz en off. Vale, vamos a ver otro ejemplo. Al revés. Abascal escuchando Señor a Pedro. Abascal, pues bueno, a ver, ustedes siempre se presentan como la voz del pueblo llano, ¿no? Ustedes son los de abajo y los demás somos todos los de arriba, ¿no? Y Abascal le Los de abajo escucha. se ve Le cada escucha, vez que votan se contra ríe, el bueno, salario pues mínimo, en contra juzga de con la los mirada y le trabajadores, escucha, ya está, hasta aquí. Son movidas. O sea, estamos hablando de dos personas A ver. que son totalmente contrarias ideológicamente. Tengo Esto no- muchísima curiosidad de ver a dónde vas a llegar. Vale. Yo, Ahora, yo tú creo que lo sabes, sé, ¿no? me lo imagino. Vale, pon el último vídeo. A ver. Aquí vemos a... Mire, con la vivienda Mónica por las nubes, García. usted arruina vale. el deseo de poder emanciparse Y de vamos los a ver cómo jóvenes. está Con la Ayuso. ayuda a la conciliación por los suelos, usted arruina el deseo de poder ser madres y padres. Mirando Con su los libreta. empleos de mierda, ustedes Ya arruinan está, el esa está deseo aquí. de poder Y está tener- así siempre. Nunca escucha al que le está hablando de la oposición. Y esto es una norma de educación básica. Me da igual que la votes, que la defiendas, que seas su fanático defensor. Esto no lo puedes aprobar. Tío, porque no se lo dirías a tus hijos. ¿Cómo no miras a la persona que te está hablando y finges que estás siempre en una libreta? Eres una maleducada. Esto es un signo de maleducación que me cabrea especialmente, incluso más que cuando se pone trampista. Así te lo digo. ¿Sabéis lo que es gravísimo de esto? Que en los parlamentos, el Parlamento de España y el Parlamento de la Comunidad de Madrid, son súper pequeños. Están mucho más cerca de lo que parece aquí. O sea, el que le está hablando a una distancia súper corta. Realmente parece que está a una distancia muy grande, pero no le está mirando la cara y está ahí. O sea, es que está súper cerca. Cuando las dimensiones del Parlamento son muchísimo más... Entonces, eso, no te mira la cara y está a tu puto lado. Pero es como si eructase en una mesa. Tío, Imagínate es que que está realmente- en una mesa con gente de la oposición. ¡ah!
Y la gente, bravo, Ayuso, eso es. Enar está a favor. Es que no, es que ¿sabes lo que pasa? Que es que realmente soy la Ayuso de este programa, porque es que yo luego voy a hacer una sección sobre aprender a poner límites y uno de los puntos que llevo es si no ha habido contacto visual, haz que no lo estás escuchando. O sea, aquí está y además es que él iba a interpretar, os iba a decir, decidme no sé qué, y yo iba a Ibas a hacer la Ayuso tú. Entonces, bueno, pues luego más adelante lo vemos. Seguro que tú tienes más razón, pero es que lo de Ayuso, de verdad. Es que a mí creo que es la cosa que más me molesta, porque de lo otro me he acostumbrado. A lo otro, a las burras que dice, bueno, pues me he acostumbrado. Pero a esto, tío, esto te lo hace tu hijo y le das. No le doy, porque pero de hecho le digo, no, pero pues sí puedes parar y decirle, oye, ¿me escuchas? Oye, por favor, deja, como le cerrarías el portátil. Hombre, le apago la tele. Le apaga la tele. A mí solamente me funciona educar en la amenaza, la verdad. Es que, Pero es que he leído como millones de esto debería hacer una sección, de hecho. He leído como millones de libros de cómo poder educar a los niños y es que es todo mentira. Lo único que funciona es amenazarles. Yo le digo, la próxima vez... Puedes subir titulares de todo lo que está diciendo Enar hoy. No, pero es que yo me cago en Mr. Wonderful. O sea, quiero decir, la vida es la que es, yo tengo que ser práctica y a mí lo único que me funciona para no perder yo todo el tiempo de mi día es amenazarle. Ha leído el libro de Cómo educar a tu hijo de Kim Jong-un. Educar pegando. Voy a hacer un libro sobre educar que se va a llamar Mi lucha. Porque es que no hay otra manera, cariño, de hacerlo, sinceramente. Esto lo defiende alguien, porque claro, los Ayusos son como seguidores de Crepúsculo. Pero, o sea, es como una prota de Crepúsculo. Esto es un poquito madrileño. Esto pero es un poquito, no lo hace nadie más. Ya, pero esto es un poquito la chulería madrileña esta llevada al extremo, que es cuando los madrileños damos puto asco, que es que verdad que somos bastante, a veces somos bastante chulos. Y esto es llevado a mí no me lo ha hecho ningún madrileño, a la digo. Ya, pero digo, cuando ella está en un bar. Ella está discutiendo en un bar. Ella no está en el Parlamento ni está en el sitio. ¿Qué hace en la hoja? ¿Hace garabatos? Hace pollas, que no hace pollas con alas. Está ignorando. Claro. Tío, y yo, a ver, ahora de mayor no, ¿vale? Eres pero la cuando he sido joven, sí que he podido hacer incluso de que estaba como discutiendo rollo en un bar y mirar a un amigo y con esa persona mirándome hacer. ¿Sabes? Sí. Porque estás de Ha vacile. hecho el gesto de... Sí, pero eso es cuando estás con amigos enfadadas y tal. Pero Pero es que Ayuso Claro. es denigrar las instituciones y denigrar de esa manera. Me pasó una cosa el otro día con esto de la sanidad que me quedé loco. Venía con una compañera de curro que es de... Bueno, no voy a decir, es china. Y le pregunté, ¿no? Pues oye, ¿a ti qué te llamaba la atención de España cuando viniste? Y me dijo una cosa que me dejó muy loco. Me dijo que en España no ahorráis casi. Y entonces yo pensé, digo, ¿cómo cojones vamos a ahorrar con lo que pagamos, ¿no? Con los sueldos tan bajos, qué tal, no sé qué? Y ella me dijo, dice, es muy sorprendente que ahorréis tan poco, dice, y yo entendí al tiempo de estar aquí que no ahorrabais porque tenéis el médico gratis. Y dije, ¿what? ¿Cómo? Dice, no ahorráis tanto porque tenéis el médico gratis. Dice, en China, donde, por lo que me contó ella, la sanidad no es gratuita, no es universal al menos, o no, hay que pagar un montón de cosas. La gente se deja un dinero, te guardas un dinero por si te pasa algo. Claro. Y pensé, hostia, la tranquilidad que tenemos aquí, absolutamente que sabemos. Yo pienso, por ejemplo, en mi madre, el gasto sanitario que ha hecho mi madre debe de ser de 1 millón de pavos. O sea, se ha operado muchísimas veces, o sea, todos los impuestos que yo pueda pagar. El accidente medular que tuvo mi madre nos hubiese arruinado familiarmente en Estados Unidos. Esto lo comentamos siempre. Yo siempre pienso que mi madre, nosotros tenemos arruinados y mi madre muerta. Las dos cosas. Porque posiblemente a la tercera vez que hubiera tenido cáncer no hubiéramos tenido dinero y no sé cómo lo hubiéramos hecho. Bueno, el caso. Claro, pagando 15 pavos de cuota de un seguro te van a operar de cáncer y sí, casi seguro, casi segurísimo. Y lo pensé que muchas veces la gente de fuera te hace pensar en cosas de las que tú no te das cuenta. Claro. Porque yo lo primero que pensé es, hombre, claro, porque tenemos los sueldos bajos, porque tenemos los alquileres altos, y me dijo, no es eso. Dice, puede haber, es que no te quedan más cojones. Que ahorrar y tener un dinero por si mañana te pasa cualquier cosa, lo tienes que soltar. Dije, mira, qué bien tirado esta persona. Y es en China, que eso ya es comunismo. Y te digo una cosa, no te tienes que ir a como a enfermedades, o sea, parir. Que pare gente todos los días, te costaría un dinero, entiendo. O sea, sí, es como, o sea, que son como mazo de, no sé, muchas cosas, vaya, sí. Son una cosa más. Sí. Que nos está diciendo Gema que hay que cortar ya. Pero Gema, pues venga, una cosa más, por favor. Gema, o sea, que me despertó muy pronto. Gema, por favor. Para esto. ¿Por qué aplauden en el Congreso y en todos estos sitios? Es una cosa que personalmente me gustaría entenderla porque me molesta. Incluso de la ideología que... No, es un teatro bochornoso. ¿Por qué? Siempre lo ha sido. No siempre lo ha sido. Están diciendo una cosa muy seria. ¡Bravo! Pero esto se lo podemos preguntar al invitado. Se lo preguntaremos. Claro. Sí, porque yo no lo entiendo y no lo apruebo.
¿Y no te acuerdas O sea, es cuando un sitio muy serio, ¿por qué vas a aplaudir? cuando la comisión, Ya. cuando la famosa comisión del 11M, que dentro de la comisión aplaudían así No, hombre, no. y se daban así golpes en la mesa mientras estaban hablando de mierdas Eso muy parece tremendas automático, y salía además, Zaplan, parece- y salía Zaplan así. Parece como figurantes aplaudiendo. ¿No? Y cuando están diciendo imbecilidades y empieza el aplauso cuando se equivoca, Rajoy, es suyo, beneficio, pero Bravo, bravo. Bueno, Sí, sí. por favor. Esto es transversal, esto no es decir que es de la derecha, esto No, lo hacen esto lo hace todos todo el mundo. y es un bochorno. A mí me abochornan más los míos. Sí, es un bochorno absoluto. Vale, Gema, ¿ahora qué tiramos? ¿Confesiones o buah y entras en confesiones? Confesiones, venga, confesiones. Confesiones. Perdón, parece que estoy hablando yo solo. No, hombre. Tiri, 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 tiri. Hoy tengo confesiones de gente. Han mandado confesiones, ¿vale? Y algunas muy graves. Me han mandado varias confesiones y algunas no sé si las debo contar. De hecho, la gente que nos esté escuchando de Sevilla y de Granada, que este fin de semana vayan a ir al Pero Buenismo voy a Show, que se piense en confesiones, que luego en el show pedimos confesiones de la gente. Mira, Gema, mira lo que me dice que me mandó un audio. No voy a decir su confesión, pero me parece grave. Mira. El programa, así que os mando un beso enorme a los tres. Venía por el tema de las confesiones. No voy a hacer nada como lo que hizo Gema en el Capitol en Madrid. El Capitol. No sé si- Esto ya es una leyenda. Sí, sí, es Gema. una leyenda, ahí queda, ahí queda. Yo tengo que decir que a mí ha habido gente que me ha preguntado. Hombre, no, ¿eh? no, a mí me lo ha preguntado mucha gente y me han llegado a casi sobornar, decirme, venga, por favor, y no sé qué, no sé cuántos. Ahí, Ahí, ¿eh? Ahí Sí, hay sí, tema, sí, hay sí, tema. sí, sí, Y a mí es me ha lógico, preguntado mazo de gente. y es lógico porque es bastante tocho, las cosas como son. ¿Qué preferís? ¿Que os cuente una grave o una floja? Una grave. Una grave, vale, no voy a decir ni de quién es y no la voy a leer. Porque así no se me escapa ningún dato que la pueda perjudicar. Bueno, esta es una persona que tiene una empresa, que no voy a decir de qué, que confiesa que dependiendo si le cae bien o mal el cliente, le cobra más o menos. What the fuck, what the fuck. Y ella dice, si lo noto fascista, le cobro más. Muy italiano eso, ¿eh? Sí, en Italia, en Italia si te ven cara de gilipollas, Sí. a No mí me ha están pasado. y no están los precios en Sí, ningún sí, sí, lado. sí, que sí. antes de comer, ¿cuánto cuesta esto? ¿Y cuánto cuesta el agua? ¿Y Sí, cuánto sí. cuesta esto? O- Me cobraron el mismo helado, un precio y otro. Pero Dos si días consecutivos. la frase si le noto fascista le cobro más, a mí no me parece mal del El otro todo. día leí un... Me parece que es guerra de guerrillas. El ¿no? otro día leí un tuit de alguien que se refería a alguien muy mal educado y decía que esta persona sepa que posiblemente si se porta así en un bar con un camarero esté consumiendo del orden de 8 a 10 escupitajos O sea, al totalmente. año. Sí. Sí, sí, en plan, bueno, si aquí Esto es viene- una costumbre, que se él, dice. decía él que si No me puedo creer que no lo hayas oído nunca. Que escupen en las bebidas. si Ni te en la portas comida. si te portas como la mierda, hombre, no, a ver, no está generalizado, esto lo decía él de él. No. Tío, está súper generalizado. Yo no diría que eso está generalizado, ni Yo de lo coña. he oído, por lo menos en los bares de copas y tal, yo lo he oído de la gente que trabaja de camareros toda la vida. Bueno, lo han eso es, contado un, ellos. eso es un rumor. En cualquier caso, esta Me está persona... afectando esto. Yo trato muy bien a los trabajadores. también en trato general, bien a la pero- gente. esta pero esto persona es, Por eso no me preocupa. un ejemplo más de tu nuevo libro, Educar en la bajo amenaza. amenazas. Educar en la amenaza. Esta persona se refería a él mismo y decía, si a mí me atiende, si esta persona me trata así en el trabajo, quiero que sepa que, bueno, pues que va a consumir un gapo que le O voy a sea, echar. nace del mismo sitio, ¿no? De decir, si me caes mal, te cobro más. Hombre, que si me tratas si me mal. caes mal, te escupo en Claro, la pero hay bebida. gente que te puede caer mal y luego que te trate bien. Sí, esto es verdad. Bueno, también, pues si te cae eso es Supongo más que feo. esta persona, que no voy a decir ni su género, Sí. para que nadie la pueda identificar de ninguna manera, no Sí. es conocida, dependiendo del feeling. Había una historia de estas de cuentos de terror que había en los 70, que había un tío que tenía una tienda de antigüedades y te vendía algo. Si le caías mal, te metía una maldición increíble y la historia acababa fatal. Pero si le caías bien, te metía una maldición ¿Pero de qué increíble. es eso? Es como historias para no dormir, una de estas, pero americana. Ajá. En plan, ¿cómo se llamaban estas? Sí, Eran historias para no- me acuerdo del cuentacuentos. era de estos, de cuentacuentos, una de estas series que tenían como capítulos Sí. y capítulos. Pues esto, si le caías bien, te lanzaba una maldición, pero acababa bien la maldición. Y buena. yo, hijo de puta, no le puedes dejar de lanzar maldiciones a la gente. O sea, será Porque una aunque- bendición, no una maldición. No, porque era una maldición, pero acababa bien. Una bendición. Pero eso no es una bendición. Una Hombre. bendición es que te vaya todo bien, no tienes que pasar por maldición. O sea, sufrías muchísimo en el vale, capítulo. Vale, que había un sufrimiento. Vale, Claro, para que hubiera te venías aprendizaje. diablos Yo, y en vez de comerte te salvabas porque Ya, le habías ya, caído ya, bien. ya, ya. Ajá, muy bien. Mira. ¿Te parece? Es un buen rato de radio este. Bueno, pues ya está. Venga, pues Esto que es. tenemos este Alberto. Mandadme más confesiones, me Sí, gusta sí. escuchar. Luego os Eso, leo algunas a vosotros. esto lo lleva a Burke. O sea, estas cosas mandárselas a Sí. Burke, que es su gestión. Sí, sí, la verdad. Veamos que está Alberto ahí esperando. Vamos. Que quiere el río que viene a curarme.
baja desde la montaña hasta ninguna parte. Que estaba en vilo, que me dejó Quique, Cuéntame. tengo una duda. Dime. ¿Leemos la introducción o le presentamos y luego leemos la introducción? Yo creo que hoy deberíamos leer la introducción primero. Porque hoy es una entrevista Es un invitado casi temática, claro, es un claro. invitado serio, joder. ¿Tú crees que debemos leer la introducción? Sí, yo creo que sí. Pero luego explicamos bien quién es. Yo creo que Claro, porque es- la introducción es graciosa, pero es sintética. más o menos se sabe, pero Sí, bueno, vamos y a le ello. podemos preguntar por qué se metió en donde se metió, ¿no? Sí. Vale, vale. Sí, ¿dónde se metió y cómo salió Claro, esta exacto. criatura? Este domingo en Madrid, más de 200.000 personas se manifestaron a favor de la sanidad pública, o como dice Telemadrid, protestan contra Ayuso 2 sindicalistas y un perro flaco con un pañuelo en el cuello. Y hoy tenemos aquí a alguien que conoce demasiado bien la gestión sanitaria de la Comunidad de Madrid. Sí, en este plató se va a ver algo terrible, que es la gestión de las residencias de la Comunidad de Madrid durante el COVID, y algo hermoso, que es alguien que fue de Ciudadanos que por fin pisa este programa. Sí. Que esto no pensamos ha que iba a ser pasado un nunca. unicornio, pero pasó. Bueno, Bueno, claro, como repre. Mi repre, ¿verdad? Sí. Bueno, pero ya no será. Ya Yo no creo que será. ya está, ya Sí, se ha tirado, ya. del Sí. barco. Pero claro, tú fuiste, Alberto Reyero, ¿cómo estás? Tú fuiste en la digamos, última legislatura, en el gobierno, se te nombró consejero de políticas sociales por parte de Ciudadanos, pero tú no eras ni militante ni nada, ¿o sí? No, yo era militante Ajá. de Ciudadanos. Yo creo que incluso ayer estuve, como venía para acá, digo, voy a ver algunos programas vuestros. Y Sí. vi uno de Hortaleza, que digo, es mi barrio, Ajá. y ahí vi que hubo una confesión de una persona que dijo que había votado a UPyD y a Ciudadanos. Yo es que he sido diputado por UPyD y por Madre Ciudadanos mía. en la Madre Asamblea de mía. Madrid. Madre O sea, mía, bueno, que pues fijaros, No, Y pues a esa esto, por persona favor. le tenemos que pedir disculpas porque regalamos cómics a las personas que hacían confesiones y ella se fue, yo creo Sí, que asustada, avergonzada. y no le pudimos regalar el cómic, que lo tiene aquí esperando. A sí, partir sigue de ahora escuchándonos. vas a ser nuestro amigo negro. Sí. Esa gente que dice, yo no soy racista porque tengo un amigo negro, a partir de ahora nosotros no somos unos ultraizquierdistas porque vino un tío de Ciudadanos una vez. Claro. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Fuiste a la Muy bien. manifestación o no? Claro, por supuesto. Yo creo que era un día que había que estar allí, o sea que sin ninguna duda. Sigue siendo de Ciudadanos. No, me fui de Ah. Ciudadanos hace ya un año y pico. ¿Por qué? Bueno, porque yo veía que tampoco pintaba mucho ahí, y también porque, bueno, pues decidí montar una aventura empresarial en la que, bueno, pues estar militando en un partido político pues tampoco tenía mucho sentido, porque al final tienes que tratar con gente de todas las ideologías, ¿no? Yo sigo teniendo la misma ideología que es muy denostada, pero es de centro de verdad, no de centro y cojeando hacia la derecha, como ha ocurrido en los últimos tiempos con Ciudadanos, ¿no? Pero creía que era más limpio hacerlo y, bueno, pues acabar con una carrera política que yo creo que ya tocaba terminarla. Tienes una consultoría en la que las organizaciones que os consultan son organizaciones del tercer sector, ¿no? Son del tercer sector, tiene un nombre muy bonito, que yo me siento muy orgulloso de él, que se llama Empatía, porque es eso lo que queremos trasladar a que las entidades del tercer sector tengan voz, que normalmente lo que tienen son las empresas reguladas, pero las entidades del tercer sector no lo tienen y les ayudamos en ese El sentido. tercer sector son las ONGs, las Exacto, organizaciones que ONGs fundamentalmente, entidades de acción social, que es el mundo que además que conocemos y que yo conozco especialmente. ¿Crees que Ayuso está reaccionando bien a lo que está sucediendo con la sanidad? Hombre, yo creo que no. Yo creo que es evidente que no. Yo creo que, fíjate que ahora se están cumpliendo los 20 años del Prestige y yo creo que están teniendo un poco la misma reacción, ¿no? Esa reacción de negar las cosas, de no querer escuchar lo que dice la calle. La calle te puede decir cosas que no te gustan y con las que estás absolutamente en desacuerdo, pero tienes que escucharla. Yo escuché el otro día en la tele al consejero de Sanidad decir que no había estado muy pendiente de la manifestación. No, hombre, tú tienes que estar muy pendiente. Otra cosa es que estés de acuerdo, pero tienes que saber qué es lo que dice la calle. Más de 200.000 personas en la calle, una manifestación autonómica, yo creo que merecen que por lo menos se escuche y se quiera entender lo que allí ocurrió, porque además es que allí no estaban solo ultraizquierdistas. Yo soy, bueno, pues el ejemplo, pero había mucha gente, estoy convencido, gente que votó a Ayuso y que no están de acuerdo con la política sanitaria en la Comunidad de Madrid, ¿no? Yo creo que es un completo error esa negación, pero desgraciadamente parece que esa es la tónica habitual que están tomando y que hasta ahora tampoco les ha funcionado mal. O sea que a lo mejor los que aciertan son ellos. No sé ahora eso cómo les va a funcionar. Ya, da la sensación de que está como en las imágenes que hemos puesto, como mirando el papel en vez de escuchar lo que dicen la oposición, ¿no? Sí, Pues sí. ahora lo mismo con la manifestación. Está mirando para abajo sin escuchar. Claro, lo que pasa es que eso en el fondo eso es trampismo puro, que antes lo comentabais. Eso es al final, tú haces las cosas para tu público. Y la otra parte no te importa nada. Yo creo que eso es uno de los grandes errores. Tú cuando eres presidente, eres consejero, tú eres presidente y consejero de las personas que te han votado y de las que no te han votado. Eso es un cargo institucional. Si tú quieres ser un hooligan, pues
métete a diputado y empieza a brear a todo el mundo. Pero si ocupas un puesto institucional, tú eres la presidenta de todos los madrileños. Es nuestra presidenta. Entonces yo creo que tiene que respetar tanto a unos como a otros. Y entonces hay determinadas historias que no las entiendo y no las comparto, aunque bueno, pues como digo, funcionan bien, porque de hecho ocurre un efecto muy perverso, y es que al final acabamos hablando día a día de las burradas que dice Ayuso. Y a veces yo siempre lo digo a los periodistas, digo, ¿para qué vamos a hablar de este tema? Si lo que quieren es que se hable de ella, aunque se hable mal, porque hay un público que le va a aplaudir todas las cosas que diga. Yo creo que determinadas cosas hay que decir, oye, hay que obviarlas, porque lo que pretenden es tapar lo que está ocurriendo. Yo creo que las declaraciones ayer en el siglo XXI pues iban en esa línea, ¿no? Tapar con diciendo que aquí lo que se quería subvertir es el orden constitucional y demás, para tapar, bueno, pues lo que está funcionando mal, que es la gestión sanitaria en la Comunidad de Madrid. Claro, cuando en el gobierno en el que tú entras a ser consejero de Políticas Sociales, era un gobierno en el que Ciudadanos y el PP casi tenían el mismo poder, porque casi habían sacado el mismo número de escaños. Era una época en la que Ciudadanos, que parece que estamos hablando de hace 25 años, pero hace 3, que en la que Ciudadanos pues tenía un poder en ese gobierno. Era un gobierno pues con una presidenta, pero un gobierno casi paritario. Tú en el momento en el que entras y, por ejemplo, Ciudadanos decide que hace presidenta Ayuso en vez de hacerle a Gabilondo, tú en ese momento, es que además tú eres una persona que pues eso, que viene del mundo del tercer sector y con una sensibilidad social. ¿Tú pensabas que ese gobierno iba a ser, bueno, que iba a ser como una especie de gobierno con dos cabezas y que los de Ciudadanos ibais a poder hacer vuestras cosillas? Vamos a ver, en ese momento yo tenía más dudas por el apoyo externo que nos prestaba Vox, que para conseguir formar el gobierno era el voto de Vox, que propiamente dentro del gobierno yo pensaba que las cosas, bueno, pues al final funcionarían razonablemente bien. Aunque bueno, también lo digo al final del libro, explico que realmente cuando se llegaron los acuerdos a nivel autonómico nos pusieron a los pies de los caballos, porque yo había sido 8 años diputado de la oposición, yo había criticado todo lo que se hacía en materia social en la Comunidad de Madrid. No sé si alguien se pensó que cuando yo llegara a ser consejero, lo que antes criticaba en ese momento me iba a parecer bien. Yo seguía aplicando lo mismo. Evidentemente los mensajes que decía pues eran más mesurados, pero yo al final lo que venía a decir es que lo que había no funcionaba y yo quería arreglarlo, y ese era mi interés, pero pensaba, pues a lo mejor iluso de mí, que podría funcionar. Hay gente dentro del tercer sector, y esto lo digo de primera mano porque lo sé yo, o sea, no es nada que me han dicho, lo sé de primera mano, que cuando tú llegaste a ser secretario de Políticas Sociales, tú y tu equipo, gente del tercer sector estaba esperanzada de que las cosas iban a ir mejor, y a mí me llegaron a decir, pues casi mejor que con Más Madrid en algunas cosas, porque en aquella había hecho algunas cosillas en este caso concreto en el que estoy yo hablando. O sea, tú tenías un prestigio entre la gente del tercer sector como persona que iba a ayudar las políticas sociales y que las iba a ir a otro nivel, pero altísimo. Ajá. Sí, bueno, y de hecho, y me siento muy honrado que ese prestigio lo sigo manteniendo en el tercer sector, y de hecho el montar una empresa orientada al tercer sector es también porque sabemos que ahí tenemos la puerta abierta para poder hacer cosas con ellos. Entonces, bueno, pues sí, es verdad. Yo además me preocupé de elegir un equipo no tanto de políticos, sino de personas que tenían experiencia, y en mi equipo había gente de todo tipo de ideologías, pero que conocían las materias que pasaban a desempeñar. O sea, de infancia, pues había una persona de Save the Children, en servicios sociales, una persona que había sido la presidenta de la Red Europea contra la Pobreza en la Comunidad de Madrid. Para mí era más importante lo que nos pudieran aportar que la idea política, y yo siempre les decía, oye, a mí me da igual a quién votéis, lo importante es que podamos cambiar las cosas desde dentro. Yo esto lo quería dejar claro para que ya estamos viendo venir el choque, ¿no? de este señor y el ayusismo, porque luego, claro, llega la hecatombe, llega la pandemia, llega la gestión de las residencias, y en un momento dado, que yo supongo que correspondía pues a los asuntos sociales, una de tus competencias eran las residencias, y hay un momento que a ti se te aparta. Yo quiero hacer una intro yo aquí, porque Javi nos ha puesto muchas preguntas muy interesantes, pero en general la gente con el tema de las residencias en pandemia en la Comunidad de Madrid no entiende muy bien qué ha pasado. La gente, digo en general, no digo la gente súper informada que se ha esforzado en informarse. La gente dice, es que yo no sé si era de Pablo Iglesias o de la Comunidad de Madrid la gestión de las residencias. Es que no me enteré muy bien, yo sé que la Comunidad de Madrid las abandonó, pero no saben exactamente qué pasó.
¿Tú podrías hacer un resumen? El libro que he escrito es precisamente... Es el resumen, pero es precisamente más corto. El resumen de todo eso, pero que yo creo que querría incidir en lo que has dicho, que la gente no se ha enterado, pero también porque se ha querido que la gente no se enterara, porque se han utilizado muchos bulos acerca de lo que ocurrió. Yo creo que tiene que quedar meridianamente claro, lo he repetido por activa y por pasiva, que las competencias de las residencias eran de las comunidades autónomas. O sea, que eran tuyas. Eran primera persona tuya. Eran mías, eran del gobierno de la comunidad y eran mías. A partir de un determinado momento, bueno, pues en cuanto empieza a haber problemas, porque evidentemente el COVID fue un tsunami terrible, y bueno, pues afectó especialmente a las personas mayores y las personas que convivían y en las que no pudimos, bueno, pues establecer esa distancia social que todos, bueno, pues mantuvimos con nuestros padres y demás. Allí entraban trabajadores, bueno, pues había una persona dependiente, hay que moverle y demás. Por lo tanto, era el lugar perfecto para que ocurriera una hecatombe como la que ocurrió, ¿no? Entonces se empezaron a buscar culpables, que yo creo que eso es un tradicional, y en primer momento pues me señalaron a mí como culpable. De hecho, bueno, pues utilizaron mediáticamente y de manera torticera, y bueno, pues lo relato, también mucha gente se ha sorprendido porque relato determinadas acciones periodísticas de determinados medios que en muchos casos están directamente subvencionados por el gobierno de la Comunidad de Madrid, bueno, pues no poniendo las cosas en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, sino mediante mensajes a periodistas afines y demás, que se creara la sensación, por ejemplo, de que a mí se me apartó de la gestión de las residencias. A veces les digo, dime en qué boletín aparece que a mí se me quitó, claro, cuando se me nombró. No, eso no es posible. Por lo tanto... O sea, cabeza de turco al uso. Cabeza de turco al uso, en un momento determinado... cuando vieron que bueno, pues que yo había avisado por escrito de lo que ocurría, porque hubo un protocolo. Tú lo dejaste por escrito porque te estabas viendo venir la tostada. Pues fíjate, yo luego ya tuve acciones que sí que dije, yo tengo que poner cosas por escrito, pero en ese momento yo escribí un email a las 9 de la mañana un domingo. Yo creo que simplemente lo que estaba es preocupado por lo que había visto el día anterior, que era un protocolo en el que se excluía de la atención sanitaria a las personas que estaban en nuestras residencias, a la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, cuando ellos se dieron cuenta que eso existía, pues incluso empezaron a alimentar más que el responsable era Pablo Iglesias, ¿no? Que eso fue un bulo, yo siempre digo, un bulo muy inteligente y con mucho éxito. Siempre digo, si hubieran dicho que la competencia era del gobierno central, no hubiera tenido ningún éxito, pero claro, si dicen que es de Pablo Iglesias, que para determinadas personas es el demonio personificado, pues eso tiene muchísimo éxito. Y de hecho, ahora yo pongo cualquier cosa sobre residencias y enseguida en Twitter me saltan un montón de gente diciendo que, sacando una rueda de prensa de Pablo Iglesias, diciendo que él se hacía responsable y demás. Entonces, bueno, pues en ese momento empezaron a echar la culpa a Pablo Iglesias. Yo siempre he dicho, yo puedo criticar a Pablo Iglesias por muchas cosas, pero por lo que no era responsable, ¿no? Claro. Tu libro se llama Morirán de forma indigna, que es una frase literal que tú dices en un email que escribes, no sé si a Ayuso o al consejero de Sanidad. Al consejero de Sanidad, sí. En el que manifiestas que no solo las personas que están en la residencia van a morir, que nos tenemos que trasladar a marzo o abril de 2020, ese tiempo era durísimo, sino que lo iban a hacer de forma indigna. Claro, porque muchas veces solo pensamos, ese email lo escribí el 22 de marzo, que era una fecha muy, muy cercana al inicio del estado de alarma. Una semana después de que nos confinaran, y cuando ya vimos cuáles eran los efectos sobre las residencias, porque el día 17 de marzo hubo la primera residencia en la que hubo un montón de muertos en el distrito Latina de Madrid, que es la residencia Montehermoso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ahí avisé y bueno, pues es cuando no se atendieron ninguna de las cosas que decía. Pero lo importante ya no es solo las personas que no se trasladaron, porque si esas personas hubieran tenido atención sanitaria en las propias residencias, que eso es lo que famosa medicalización de las residencias. El día 12 de marzo hubo una rueda de prensa del Consejo de Sanidad en la que se habló que se van a medicalizar las residencias. Como eso no se produjo, eso tuvo como consecuencia que las personas que se quedaron en las residencias no tenían la atención sanitaria adecuada. Y yo siempre digo, no hace falta hacer un esfuerzo de imaginación para pensar cómo murieron muchas de esas personas. En el mejor de los casos, solo con morfina y sedación, pero muchos otros ni siquiera eso. Y morir de una neumonía o morir de un COVID, yo la verdad no se lo deseo a nadie, y creo que es algo que nos tenemos que indignar como ciudadanos de un país moderno y democrático, ¿no? Y solos, ¿no? Y solos, porque también hubo que tomar decisiones muy duras. Bueno, el día 8 de marzo impedimos que los familiares visitaran a sus seres queridos. Y mi madre está en una residencia y justo la semana de antes, el 8M, ya nos dijeron que no podíamos ir. El mismo día 8 de marzo,
yo me iba a la manifestación del 8M y en ese momento ya enviamos esa nota que muchas veces pues mucha gente no la entendió, pero que era necesaria. Hay que ponerse en el momento, había que parar la extensión de la epidemia como fuera. Posiblemente luego se extendió demasiado tiempo, pero había que tomarla y era muy dura, y esas circunstancias se produjeron. Las residencias tenían un 40% de bajas aproximadamente, era una situación terrible y nos enfrentábamos a una situación de una epidemia sanitaria y necesitábamos la ayuda de quien nos podía prestar esa atención, que era la Consejería de Sanidad, como así ocurrió en otras comunidades autónomas, que eso no nos podemos olvidar. ¿Y por qué no se medicalizó las residencias como se dijo? Bueno, pues por muchas razones. Yo siempre digo que eso habría que preguntarlo en una comisión de investigación para que nos dijeran las razones, pero solo te pongo un ejemplo. Todos nos acordamos del hospital de campaña de IFEMA. El hospital de campaña de IFEMA se montó aproximadamente, me parece que el 23 o el 24 de marzo. Ahí se enviaron a 1.000 médicos de atención primaria a ese hospital de IFEMA, en el que solo atendieron a 23 personas de residencias cuando ingresaron 3.811, 23 de 3.811. Si esos médicos se hubieran enviado a las residencias, que era donde estaba realmente el problema, aproximadamente la mitad de la gente que murió en la primera ola era gente que provenía de las residencias, la situación hubiera sido otra, pero se prefirió en ese momento por una estrategia que era más de marketing. O sea, IFEMA, yo lo cuento en el libro, ahí, bueno, pues la presidenta Ayuso estuvo de visita pública al menos 5 veces, estuvo el rey, estuvo Casado. Yo siempre digo, ¿y qué pintaba Casado allí? Pues nada, pero era un plató de marketing que se vendió como el Hospital de Milagro. Yo a veces digo, ¿os acordáis de ese lema que era Marina d'Or, ciudad de vacaciones? Pues en esto era IFEMA, el Hospital Milagro. Y el día en el que se cerró IFEMA, en la clausura, la presidenta, está el enlace al audio, porque oír el audio es terrible, nos explica a las personas que estaban allí, yo por suerte no estaba allí, dijo que era un Hospital Milagro porque la gente que entraba sanaba, utilizaba esa palabra. Y es verdad que solo murieron en las 5 semanas que estuvo abierto 16 personas. ¿Sabéis cuántas personas murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid en ese mismo periodo? Aproximadamente 5.000. O sea, yo creo que ante eso, y a veces al principio cuando esto lo escribía, cuando lo contaba, se me ponían los vellos de punta. Yo creo que ya me acostumbraba a decirlo, pero es un dato terrible. Mira, se te están llenando los ojos de lágrimas. Sí. Mira, esto para los que no están viendo el vídeo, sí, te sigue emocionando esto. Claro, por supuesto. Sin ánimo de colocarnos delante. Mi madre estaba en una residencia en esa época, pasamos mucho miedo porque te contaba cosas, y Burke y yo entrevistamos a unas monjas en Radio Gaga que llevaban una residencia que está en la Plaza Chamberí, al lado de la Plaza Chamberí. Estas monjas nos contaban cómo ellas, por su cuenta de riesgo, porque había muchas monjas para muy pocas monjitas residentes que había allí. Y había monjas con experiencia en enfermería. Enfermeras y tal. Sí. Y cómo ellas, como tenían personal suficiente, con personal, con residentes muy mayores, habían tenido una tasa de mortalidad, no sé si nos dijeron que se había muerto una. Y porque tenía 90. Y porque tenía no sé cuántos. O sea, como... Y ellas contaban que ellas, por su cuenta y riesgo, hicieron su propio protocolo, y lo que nos venían a decir es, nosotras lo que teníamos no teníamos muchos medios materiales, pero teníamos medios. O sea, pudimos separar a la gente, nos organizamos y éramos gente formada. Y en esa residencia, es que recuerdo, no sé si nos dijo que había muerto una persona y ya está. Sí, o sea, pero fue una isla, era como una isla, como una especie de estado que crearon, fíjate, independiente a lo que pasaba afuera. Pero yo hasta ese día, teniendo a mi madre dentro de una residencia, yo pensé, ¿hasta qué punto la mala gestión ha provocado muertes de gente, ¿no? ¿Hasta qué punto? Y cuando vi eso, dije, hasta un punto muy grave. Efectivamente. O sea, esa mala gestión ha hecho que muchísima gente haya muerto y sobre todo que haya muerto muy mal. Porque murieron muy mal. Yo sobre este tipo de cosas siempre quiero ser muy riguroso y muy analítico. Aquí ocurre como con un accidente de aviación. No hay un solo factor que influyó en que murieran gente en una residencia u otra, porque este caso pues pudo funcionar, pero había otras residencias parecidas, que además, por lo que me contáis, no es una residencia que formaba parte de la red de la Comunidad de Madrid, sino que hubo en un momento conventos de monjas y también de curas que al final lo que hacen es las personas que ya alcanzan una determinada edad, pues ellos mismos se organizan para... Pero ellas eran enfermeras, muchas monjas estaban súper formadas. Claro, pero que en muchos casos, que hay muchos factores para que esto ocurriera. Y uno incluso es la suerte.
O sea, o ha habido residencias de las mismas empresas, pues a lo mejor no muy alejadas las unas de las otras, que han tenido unas un montón de muertes y otras no lo han tenido. O sea, que hay muchos factores. Uno es la mala gestión, pues cómo se dirige, cómo se les atendió. O sea, hay una suma de cosas, y cuando comparamos los datos de la Comunidad de Madrid con los datos del resto de España, que fueron, bueno, según lo dijo Eurostat, fue la región europea en la que más gente falleció durante el año 2020. Eso es un dato, pero que también hay razones para que eso sea así, sí, claro. porque somos una gente, comunidad que estamos pues apiñados en muy poco espacio. Hay un aeropuerto de Barajas que es un nudo de comunicaciones y que es mucho más fácil que entre aquí que en Galicia, por ejemplo, ¿no? Que tú eres de Galicia. Bueno, hay muchas razones, pero una, y muy importante, es también las decisiones que se tomaron, porque ante una emergencia sanitaria había que tomar decisiones sanitarias. O sea, en las residencias, y si tú tienes a tu madre en una residencia, a lo mejor tienen médico. Hay algunas que ni siquiera tienen médico ni enfermera. Pero normalmente, ¿para qué están esos médicos y esos enfermeros? Pues normalmente para atenderles a sus problemas crónicos, a la hipertensión, a la diabetes, bueno, pues si tienen un problema de infección urinaria, pues normalmente allí pues es posible sacarles adelante, que a lo mejor en una casa no sería posible, pero en cuanto el problema es mayor, lo que se hace es llevarlos a urgencias. Se llama al 112 o el familiar le lleva a urgencias para que la atiendan. Te llaman y te dicen, oye, no claro, podemos llévatelo y para que lo vean. Y eso es lo que nos encontramos con, que había una barrera, y eso lo fuimos conociendo. Yo al principio, cuando vi el protocolo, bueno, siempre lo comento, era un simple papel, pero cuando vimos que eso se estaba produciendo, nos estaban diciendo que estaban teniendo serios problemas para derivar a la gente, fue cuando nos dimos cuenta que la situación no la podíamos permitir. ¿Y el protocolo cuál era? ¿Cuáles eran las personas a las que no había que derivar? Bueno, pues hubo, de una manera también extraña, hubo varios protocolos. Hubo uno el 18, otro el 20, otro el 24 y el 25 de marzo, ¿no? Y lo que vienen a decir es que personas a partir de un determinado nivel de dependencia o discapacidad no cualificaban para ser trasladadas. Y lo dijo... Tal cual. Es un poco eugenésico. Es un poco eugenésico eso. Está en el libro. Está en el libro. La reproducción del protocolo, y al final del libro se puede acceder por medio de un código QR al protocolo. Porque tu madre y la mía, para adelante. Sí, y un poco. Lo dijo una directora de una residencia Alcorcón, en la parte que estuvo abierta la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, que lo dijo de una manera muy clara, y además que es así. Es una persona que fuera en silla de ruedas y que viviera en una residencia con sus facultades cognitivas iguales que las nuestras, no podía ser derivada, según esos criterios. Y además no solo para las personas que enfermaban de COVID, sino para cualquier otra patología, que así lo decía ese protocolo. Entonces, ese protocolo es una auténtica barbaridad, es un protocolo que está por escrito. Se han utilizado bulos, se han dicho que eran borradores, que nunca... la presidenta Ayuso, hace un mes, en el periódico, siguió negando que existiera un protocolo. Es decir, vamos a ver, podemos entrar a discutir si esos criterios en una situación de colapso, pues había que aplicarlos o no, que yo siempre me opondré a que eso se aplique. Pero bueno, podemos discutirlo. Pero negar una cosa que existe, que está firmada digitalmente por un director general de la Consejería de Sanidad, eso me parece que lo que no se puede hacer es mentir y engañar a los madrileños. Pero básicamente había distintos tipos de personas. Unos eran menos que otros. Sí. Esto es lo que decía el protocolo. Sí, y además yo digo, esto me recordaba también a una película y un libro muy famoso, La decisión de Sophie. Tú pasas, tú no pasas. Y ya está. Y es decir, que hay un punto que era así, que había triajes, y que en momentos de absoluto colapso, pues médicos tenían que tomar decisiones de cuando había un respirador, dárselo a uno y a otro. Si esto era así, esto no se puede negar, y no se puede negar que era un momento de sí, pero escribir en un protocolo que tu madre o la mía son menos personas que una persona de 50 años, lo siento, pero es que roza la eugenesia. Claro, y además es que el triaje se hace en los hospitales. Claro. Y esto era una orden política, que son cosas distintas. Claro, porque además, claro, de una residencia no sabes si le puedes sacar adelante o no, porque a lo mejor usted, una persona con una discapacidad, sale adelante súper fácil en un hospital porque no está valorado. La valoración que se hacía ahí, no, entiendo. O sea, no era un caso de decir, es que esta persona se va a morir y esta no. No, es que, bueno, como tenía una discapacidad y iba a ser más complicado o lo que sea, pues para adelante, ¿no? Claro. Y bueno, pues es verdad que al final la conclusión es que había vidas más dignas de ser vividas que otras. Yo creo que eso es algo que nos tenemos que oponer. O sea, por una persona porque tenga una discapacidad, es que ni siquiera se utilizaba un criterio con el cual yo tampoco estoy de acuerdo, pero es el criterio de la expectativa de vida, ¿no? Porque hubo casos de personas con un síndrome de Down, por ejemplo, de 20 años, que yo decía, pero si esta persona tiene más expectativa de vida que yo, ¿por qué no se le quiere derivar? O sea, yo creo que es un auténtico sin sentido, y además el problema que tenemos es que si no reflexionamos, si no nos oponemos a lo que se hizo,
si ocurre una situación como la que ocurrió en su momento, vamos a actuar de la misma manera o incluso con más impunidad. Porque podemos decir, oye, es que se puede escribir un protocolo, enviar a los hospitales y a las residencias y no va a haber ninguna consecuencia, ni política ni judicial. Bueno, yo creo que ante eso, como ciudadanos, nos tenemos que indignar y oponernos a que eso ocurra, porque lo que ya ocurrió, lo que podemos es buscar la verdad y la reparación de lo que ocurrió, ¿no? Pero tenemos que mirar por las personas que están ahora en la residencia y por las personas que estaremos, porque acabaremos en una residencia. Yo no quiero verme con 85 años en una residencia y que por ir en una silla de ruedas, porque tengo una discapacidad, pues ya me digan, tú no mereces la atención sanitaria. Yo creo que eso es tan grave cuando la atención sanitaria en este país es universal, gratuita y pública. O sea, hay determinadas cosas que son conceptos que los tenemos que tener claro y además que es al margen de cualquier ideología. No hay que ser ni de izquierdas ni de derechas. Yo creo que eso es nuestro Estado. Nuestro Estado es un Estado social de derecho que establece determinadas cosas y esa es una de ellas. Y lo que tenemos que hacer es cumplirlas. No hay nada que subvierta más el orden constitucional y del Estado de Derecho a lo mejor que esta decisión. Que estamos todo el día hablando de quién quiere subvertir el da la sensación orden. de que va a haber impunidad. No, de hecho, la comisión no ha salido adelante porque PP y Vox han votado en contra. ¿No se puede hacer nada con esto? A un proceso judicial, bueno, yo sigo insistiendo para que se abra, incluso a mí me gustaría que se abriera en el Congreso de los Diputados, porque luego también es verdad que hay otras comunidades autónomas que dependiendo de quién gobierna, claro, el mismo partido está a favor o está en contra en función de quién estuviera. Yo siempre digo, vamos a ver, una comisión de investigación que estoy pidiendo yo, que he pedido siempre, me va a investigar a mí también. O sea, yo voy a tener que dar mis explicaciones. Esto no es, porque aquí todo es, esto es anti-Ayuso, no, Ayuso tendrá que dar sus explicaciones. Y en Castilla-La Mancha el otro, y yo tendré que dar las explicaciones sobre las cosas que hice. Pero bueno, yo me siento capaz de hacer esas explicaciones y no solo capaz, es que me siento obligado. Yo creo que es una cuestión de rendir cuentas. Un representante público tiene que rendir cuentas de lo que ha hecho. Alberto, y tú dimites en octubre de 2020. Sí. De marzo a octubre, ¿cómo es tu proceso mental, personal, anímico? Bueno, pues es terrible. Yo ahí comento sobre todo las últimas semanas de marzo y las semanas de abril. Yo siempre las recuerdo como unos días súper oscuros, porque además tenía que luchar, por un lado, contra la pandemia y contra la campaña que me estaban creando desde Sol, diciendo que yo era el responsable de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ahí relato. E incluso en todo el libro voy con el freno, la verdad, poquito echado, pero ahí, la verdad, me ha costado mucho el contar, bueno, pues qué es lo que pasé en esas noches, sobre todo cuando llegaba a casa, cuando leía, todas las noches nos llegaba un Excel con los fallecidos en cada una de las residencias, y para mí siempre es importante. Parece que el número invisibiliza a las víctimas, ¿no? Y parece que se dicen 5.000, 6.000, 7.000, prácticamente da igual, pero es que detrás de cada una de las personas hay una historia. Y hay una familia, y hay una persona a la que no le tocaba morir. Y entonces, bueno, pues en ese sentido era terrible, porque yo, pues esas noches, yo además las recuerdo que yo vivo en el norte de Madrid y yo escuchaba las sirenas de las ambulancias y yo, claro, pensaba en las situaciones de cada uno de ellos y la situación de impotencia con la que nos encontrábamos, porque desde la Consejería de Políticas Sociales no podíamos hacer mucho más, porque no teníamos medios sanitarios para atacar una epidemia como esta. Y la verdad, en cualquier caso, hubiéramos podido hacer cosas de manera limitada, porque fue un tsunami que ahora parece que se nos ha olvidado, pero fue un tsunami terrible y que nos afectó de manera importante. Y a pesar de lo que estás diciendo, ¿se te quedó la sensación de que podías haber hecho algo más? Sí, yo eso lo he dicho siempre, lo he dicho, por ejemplo, en esta casa, en la cadena SER, siempre será una pregunta que siempre me haré si podía haber hecho más. Luego, no es un consuelo, pero también pienso qué es lo que hicieron todos los demás. Y bueno, pues hice muchísimo más que cualquiera y sigo haciéndolo, por lo tanto, pero siempre pienso que ojalá hubiera tenido la clarividencia de determinadas cosas, haberlas visto mucho mejor. Ya utilizo un símil de una novela que me gusta mucho, de La Cartuja de Parma, de Stendhal, que muchas veces cuando tú estás viviendo una batalla, en este caso es la batalla de Waterloo, pregunta el personaje, pero esto es una verdadera batalla, y es la batalla de Waterloo, que prácticamente no se da cuenta de ella, ¿no? Cuando vivimos la realidad, muchas veces en el fondo ni siquiera somos conscientes, ¿no? A pesar de eso,
fui consciente de que ese protocolo, que era un papel que me enseñaron el día 21, pues decía cosas que eran terribles, pero si hubiera sido capaz de entender las consecuencias y las decisiones que vinieron después, pues evidentemente pues hubiera peleado aún más de lo que lo hice. En cualquier caso, parece esto el final de esta de Schindler, como ese señor ahí, bueno, en cualquier caso, ante una posible comisión de investigación, proceso judicial o lo que sea, tú te declaras abierto a que se te investigue, a que se valore tu trabajo, a que se perite tu trabajo y el trabajo de todo el mundo. Claro, y de hecho, escribir el libro no dejo de exponerme. Yo ya estoy contando lo que hice y alguien puede decir, pues mira, pues esto que hiciste pues fue un error, o esto no lo hiciste. Pues sí, pues claro, porque cuando se tienen que tomar decisiones, todos cometemos errores. O sea, no es lo mismo tomar decisiones. Claro, ahora todos sabemos mucho lo que ocurría, pero es que en ese momento es que no sabíamos nada. Es que yo me acuerdo que llegábamos a casa con la compra y poníamos allá lavar las cosas con lejía pero íbamos sin mascarilla. O sea, es que no teníamos ni pajolera idea de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente ahora con el tiempo, pues diría, oye, pues sobre esto lo hubiera hecho de otra manera, pero hay que tomar las decisiones en el momento con la información que tienes. Tío, muchas gracias por haber venido. A mí se me queda la cosa de decir, ¿por qué tenemos que pasar por una comisión para que haya un proceso judicial? Esto no lo acabo de entender bien. No necesariamente. O sea, son procesos independientes. Lo que pasa es que también tienes que ser consciente que un proceso judicial, para que avance, es difícil establecer un nexo causal entre una decisión política y una muerte. Y eso penalmente no es sencillo, pero son procesos absolutamente independientes. ¿Hay denuncias? ¿Hay gente que...? Hay muchísimas denuncias. Claro, responsabilidades políticas y responsabilidades penales si las hubiera, pero desde luego políticas las tendría. Claro. Y yo siempre he dicho que a mí las que me importan fundamentalmente, son las que me atañen, son las políticas, ¿no? Es decir, yo por eso dije en un momento determinado, los protocolos no son éticos y posiblemente no sean legales. Eso le corresponde a los jueces decidir si lo son o no. Pero yo evidentemente también hay muchas preguntas acerca de cuál ha sido el papel de la Fiscalía al respecto, porque ha sido muy poco activa y bueno, pues yo creo que les podemos pedir más. Y yo siempre pongo el ejemplo, la decisión que ellos tomen, yo respeto a los jueces y que tomen la decisión que ellos decidan, pero ni siquiera han llamado a declarar a ningún responsable político, cuando hemos tenido juicios por supuestas agresiones en Lavapiés, que era un delito de faltas, y hubo todo un juicio. Y sobre esto ni siquiera se ha llamado a la persona que firma ese protocolo para decirle, oye, ¿tú por qué escribiste esto? ¿Quién te lo ordenó? ¿Te lo ordenó alguien? ¿Fuiste tú? ¿Los conocía a alguien? Sí, Alberto Rodríguez está plantando lechugas en Tenerife y esta peña está ahí. Morirán de forma indigna, de Libros del Cao. El libro de Alberto Reyero, muy recomendable. Yo lo tengo, pero no lo he leído, Alberto. Me lo mandaste, te lo agradezco de corazón y lo leeré. Pero me pasó con el de Manuel Rico. Lo empecé a leer y lo tuve que dejar. Es duro, ¿no? Es duro. A mí me toca un poco lo personal y me cuesta. Prometo leerlo de aquí a más adelante. En cualquier caso, las responsabilidades políticas son las que son. Tú asumiste las tuyas dimitiendo y luego ya, pues que venga lo que tenga que venir. Muchísimas gracias por venir, Alberto. ¿verdad? Muchísimas gracias a vosotros. ¿Me lo quedo yo? Sí, claro. Bueno. Oye, estamos muy orgullosos de que alguien de Ciudadanos haya pisado este estudio. Sí, es un día único. Sí, ahora además es como el lince ibérico, la verdad. Es que hay tan poca gente de Ciudadanos que al final pues traerá uno. Hasta luego, Alberto. Mil gracias. Gracias. Baby, can't you see I'm calling? I got you. Should wear Ya se puede hablar. El único programa que tiene este tipo de continuidades, de hablar de algo gravísimo y súper dramático a pasar a nanismo nani. Somos como en Sálvame un poco, ¿no? Sí. Pedro Son Piqueras Pedro vibes. Piqueras Pero a la y- inversa. Por cierto, no sé, ¿qué pasa con Pedro Piqueras? Excelente persona. Ya. ¿no? Pero ¿Esto creo qué- que esto Gema qué? estaba cambiando la fotografía, la he visto yo antes. Pero Gema, ¿qué Pero pasa? a ver, que nos quería dar una He visto sorpresa cómo al pasar, Zapatero Gemma. estaba muriendo. Pero si ha hecho un vídeo y lo ha Pero- colgado en redes sociales. Ya, hombre, ¿De pero que- no de que todo se- el de mundo que se cae sigue el Zapatero? programa. ¿De que se cae Zapatero? Vamos a ver, no sé, ya ha hecho un A ver, vídeo, ¿no me pero enteré Gema, a del ver. vídeo? No enteré de nada, macho. Entra Gema en No el hagáis estudio. sangre aquí con lo de Zapatero. Entra Gema en el estudio. A ver, Gema. ¿qué? A ver. Hola, ¿qué Hola, tal? ¿qué Traes el cuadro en la mano. Tengo el cuadro, porque, bueno, no sé si habéis notado que durante la entrevista, Sí. pues, o sea, hay un vacío ahí. Vacío. Entonces, bueno, como no sé si os habéis dado cuenta, y estoy poniendo cada vez más cosas mías dentro de... Está tu madre. Está mi ¿no? madre, está Batial, que es Dios a la que rezo, y he decidido que Zapatero ya nos da está, un poco Zapatero igual. se acabó ya. Y a partir de ahora, otra persona a la que adoro
Espera, ¿cuál es mi? Esto es muy de Sálvame. ¿Cuál es mi cámara? La persona a la que adora, que es Pedro Piqueras. Ah, Entonces, has a partir puesto de ahora, es una foto que pe- hizo Terci. Eso es, una foto abierta para que se te, Te vea a tenías ti. que haber puesto la foto contigo. Claro. Ah, pues mira, Pero pues si es está- verdad, sale ella. tienes Bueno, toda la pero razón. sale. No, Sale, pero tienes- no. La foto de Es las verdad. dos en la mesa. Sí, que se Eso la están semana mirando. que viene Es la verdad. La cambiamos. que se miran con amor. Que me hizo Terci con mucho Claro, cariño. hay que poner Sí, esa foto. Pues Pero la está voy a por- poner. Sí, ponla mira, aquí. ponerla ahí. Pues. Ponla aquí en este... Pero vamos, una semana va a durar eso. Sí, sí, pero bueno, que ya os digo que voy a ir colonizando un poco la mesa. ¿Cuál es tu que no se próximo plan? extrañe. Pues yo, una de Robert Pattinson cae, fijo. Vale. Y alguna Es que difícil antes has traerlo. dicho algo, no sé qué, has comparado a los fans de Crepúsculo con los Ayuser, No, he me hecho una parece. analogía. Pues no. He dicho que tienen el mismo tipo de fanatismo. Pues es un poco los mortífagos. Y lo estás demostrando. No, mortífagos, di mortífagos. Pero no los de Crepúsculo porque, en fin. Sois los mejores. Somos Nadie- los mejores. es como los El mejor fandom es- y ahí súper leal Eso a pesar piensan de los los años. Ayusers. Vale, ya, ahora sí, la sección de Nar. Vale, y- una Vale, cosa sí. antes de seguir, porque es que yo me oigo a lata. Yo No también me un estoy poco, ¿eh? escuchando como antes. Ahora. A ver. Ahora ya ¿Ahora? mejor, Ahora. mejor, Vale, vale. mejor. Ya. Es que claro, vamos a ver. Yo nunca, yo grito muy poco. Es verdad. Bueno, Yo soy- no tolmen. Bueno, hay personas que gritamos porque tenemos un pequeño problema auditivo Claro. y necesitamos Sí, hablar sí, más es por ahí. alto. Y ¿Es porque también hay- escuchas mal? No, y Se también suele hay, decir que es por eso. y también hay un puntito de madrileñismo. Yo de esto lo madrileño. Un noto. puntito de madrileñismo aquí también. Sí, de hecho yo creo que mi sección de hoy es muy madrileña. Vamos a ver. A ver. ¿De qué venía yo a ir a hablaros hoy? Yo hoy venía a hablaros de que es importantísimo que aprendamos a decir que no. O sea, todas las personas que tengo a mi alrededor no saben decir que no. La vida se les va completamente de las manos. Yo sé que además, si eres mujer es todavía más difícil porque decir que no es ser más antisistema que ser un perro flauta con gato, pero tú tienes que aprender a decir que no, o sea, la boca como si fuese un ojete, no, para poder tener vida propia y no estar entregada a los demás. Porque es que además decir que sí solamente te da problemas. Es como de, ¿me dejas ese libro? No, porque no va a volver el libro. Es como de, ¿me la chupas? No, tú primero, porque si no, no me comes el coño a mí. ¿Llevas tú al niño al médico? No, porque si no mi carrera profesional se va a tomar por culo, que he visto 5 lobitos esta semana. Hay que decir que no. ¿Eres pelirrojo y te piden matrimonio y te han cerrado Disneyland? No, Di que no. tienes Di que que no. decir que no. Di que Me no. parece O sea, bien, es me como parece de- correcto. Di que no, que luego Oye, eso es ¿me verdad. pasas tu agua? Creo que es del señor, no es mía. Pero que me digas que no, hombre, te pongo una trampa. Ay, Dios, qué poco caso se hace a sí misma. Joder, de verdad, es que, en fin. Ay, Dios mío, es Dios mío. A la totalmente. primera de cambio ya me está diciendo Increíble. que ¿Cómo ¿Has se- visto? Si es que yo voy de una persona que outsider y luego es mentira, estoy completamente metida dentro del sistema, qué asco, qué horror. Vale, pues entonces, ¿cuál es la historia? Que es necesario que aprendamos a poner límites. Porque, Los empresarios lo hacen muy bien. hombre, Los empresarios lo hacen fenomenal. Tú le pides no sé qué absolutamente. y te dicen que no. no, Es así. hombre, ¿me subes el sueldo? No, hombre, total. Y luego también hace muy bien pedir Claro. para que hagas cositas que no están metidas en tu salario ni en la categoría que te corresponde, pero que las hagas de manera gratuita. ¡No! Say no. Eso hay que decir que no. Vale, tío, y además yo me doy cuenta que el problema en realidad está en que no sabemos cómo poner límites. Que yo veo que tengo a mucha gente que está como muy cansada y muy sobrepasada y luego en realidad en la semana lo único que han hecho por ellas mismas ha sido como cortarse las uñas de los pies. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado porque además convertirte en la persona bastón es que lo haces pero así. Y de repente estás tú haciéndole los favores a todo el mundo. Cuando te quieres dar cuenta, tú tienes 5 hermanos, pero la única que le cambia los pañales al abuelo eres tú, y encima el único día que dices que no, pasas de ser la tonta a la mala. Eso es. O sea, y esto es que es... El mundo es un sitio peligroso, porque es que está lleno de gente como yo, buscando a personas con carencias afectivas para Claro. tener servicio doméstico gratis. Es verdad, para colonizar. Es decir, tenéis que aprender a decirle que no a Sí, Nani. Enar es Enar. Claro. Hacer una sección para que la gente se defienda de ella. De Para que la ella. gente se defienda de Correcto. personas... No porque sé lo peligrosos que somos. Sí, sí. O sea, sé perfectamente cómo funcionamos. Cómo empezamos a hacer haciéndolo como si fuese un pequeño favorcito y cuando lo has hecho 3 veces se acaba de convertir en tu tarea y no en la mía. Es verdad, es verdad. Entonces, sí. Es que Entonces, Terci es está que es poniendo así. caras. ¿Por qué Entonces- pones caras, Terci? Y además, mira, hay una cosa que también pasa que me doy cuenta, que hay mucha gente que lo hace porque cree... Esto no digo principalmente a las mujeres, que sí que creo que es porque nos han educado en la entrega y los cuidados, a mí también, pero me lo he pasado por el forro el coño, pero que al resto de la gente... Forro del coño, madre. Sí. Hombre, ¿tú qué te crees? El clítoris tiene capucha. Que sí, pero vale. joder, ha sido muy... Porrito. Uf, muy viva la imagen. El forro del Bueno. coño. Sí, efectivamente. El próximo forro del libro. coño. Pero que sí que hay gente que creo que lo hace porque cree
que les va a ir mejor o les van a querer más. Y no, cuando tú te entregas a los cuidados, todo el mundo te quiere menos. Es que yo, me daba mucha pena decirlo, pero es que es la verdad. O sea, tú ves las familias y no se portan igual con el abuelo que con la abuela, o con el padre que con la madre, porque todo el mundo se acuerda del divertido. Luego del que te limpia los dientes, el que te lleva al médico, el que no sé qué, de ese no se acuerda nadie. Por eso yo, ya lo he dicho antes, yo la Play 5 para los Reyes Magos, porque yo lo que quiero es que me quieran y todo lo demás me la suda. Oye, ¿me alcanzas aquel auricular? Que no escucho bien. Vale, entonces, ¿a dónde iba a ir yo? Yo sé que esto, cuando yo hablo de estas cosas, a mucha gente le causa mucho recelo y hace que le caiga mal, pero porque en realidad tienen envidia de mi modus operandi. Entonces, entonces yo me odian porque triunfo. Claro. Me odian porque soy la Estás mejor. muy Ayuso hoy, ¿eh? Entonces yo lo único que quiero decir es que no me envidien, que sean como yo, que sigan todos los consejos que les voy a dar para aprender a decir que no y no tener carga mental, Eso porque es. amigas, una perra no recoge, una perra escoge. Entonces, es que no se puede. Todo vale. Mira, es que estoy muy cansada ya. O sea, Estás sacrificando un cerdo ahora mismo y todo vale, todo absolutamente. sirve. Nada se tira. También le quiero decir a la gente una cosa, porque también hay muchas personas que, por ejemplo, en el trabajo dicen que sí a tareas que les piden que no les corresponden, porque se creen que de esta manera van a ascender, o que les van a subir el sueldo, o que le van a dar puestos mejores. Spoiler, no. Y es absolutamente mentira. O sea, cuando tú te dedicas a decirle a tu jefe que sí a todo, o a tu pareja decirle que sí a todo, lo único que te va a pasar es que tu jefe se va a dar cuenta de que eres un pelota y no te va a ascender en la puñetera vida, y como he dicho antes, tu familia te va a querer menos. Entonces, no lo hagáis. Entonces, vale, es verdad que luego hay gente que me dice, vale, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo ¿En decimos dónde te que lo no? dicen? ¿En tu consulta? No, es que tiene con ese tal parece que es un telemarketing. De verdad. Está en el teléfono de la esperanza. Muchos me escribís diciéndome, pero parece- bueno, tengo una duda. Pero parece que está diciendo ahora, Telenor, dígame. Pues te voy a decir una mire. cosa, ¿sabes por qué se me ocurrió esta sección? Por gente que Porque te el otro escribe. día me escribió una chica en Instagram y me dijo, Enar, ¿cómo ser la protagonista de mi propia vida? Y me quedé en plan de, ¿Esa hostia, pregunta te hizo? te lo Qué juro. responsabilidad. Y le dije, hostia, vaya pregunta. Y de hecho me ponía, porque para mí Ana Milán y tú sois protagonistas en esto. Y pensé, ¿sabes por qué soy la protagonista de mi propia vida? Porque gano todo mi tiempo en mí. Y esto es lo que le dijiste, ¿no? No, es esta sección la que estoy Es haciendo. para ella, Claro. es para ella, eso es Esta dedicada a sección ella. está dedicada a esa O sea, persona que me dijo aquello. yo recomendaría que tuvieras a Enar como referente, pero que no fuera el único. ¿Vale? O sea, Sí, claro. está bien como referente, pero intentar compensar. Vale, entonces, ¿cómo decir que no y poner límites? Vale, la primera, que la hemos aprendido de Ayuso esta semana. Es que con ese micrófono parece que está atendiendo. Es una Está telepredicadora. ahora atendiendo mismo, en sí. el teléfono de Esto la lo podéis ver en esperanza. YouTube. Sí, Hay esto lo gente que podéis ver. nunca ha visto cómo somos, ni siquiera. Sí, sí, pues hombre, Que nos escucha en podcast y dice, mira, eso es... Pues ¿no? merece la pena vernos porque somos gente bastante guapa. Los Vale, que entonces, gritan, el de la voz de pito, El ¿no? otro, sí, el gallego, el macarra. Venga. absolutamente. La primera, si no ha habido contacto visual, pues hacer que no lo has oído. A lo Ayuso, tú estás escribiendo en tu carpetita, estás mirando el móvil. Hombre, los camareros y las camareras de por la noche, esto lo Hombre, lo esto lo hacen increíblemente. ¿eh? Sí, sí, además que levantas así la mano y Sí, es sí, súper fuerte cómo consiguen que no se produzca ni una Sí, sí, sí. milésima de segundo contacto A visual. cualquier persona con ego, tú te vas a una barra y ahí se te baja todo el ego. ¿eh? Ahí. Vale. Cuando te pidan algo que no sepas qué hacer, o sea, que no sepas qué contestar, es muy importante, funciona muy bien, coger el móvil y hacer como que te llaman y decir, hay un momento, ahora te lo digo. Entonces tú te vas y ya no vuelves y ya nunca contestas. Ya hablará otra persona. ¿Esto lo has hecho? Hombre, claro que lo he hecho. ¿Y Las a he hecho nosotros? todas. ¿Y a No, a nosotros? vosotros no. Ah, vale, menos Las mal. he hecho con gente que ha intentado dejar de ser mi servicio doméstico. A ver, otra, cuando llegues a los sitios y preveas que hay gente que te va a pedir cosas, es muy importante que llegues diciendo que te duele algo, que te duele la cabeza, que no te puedes mover. Usa frases de estas del tipo de, madre mía, que es la primera vez que me siento en todo el día. Todo esto funciona porque así la gente ya ve que no te lo van a pedir, que ya estás diciendo que estás cansada. Todos conocemos a gente en el trabajo que está haciendo como que está trabajando Todo el constantemente rato. para que no le pidas nada cuando no está haciendo nada. Efectivamente, Correcto. porque lo está diciendo. Estoy muy liado, Hay estoy que no ser. sé qué. Anda, hijo puta, estás en el Twitter desde las 8 de la mañana. Hay Que que te he ser, visto. o sea, que ¿Pero estás eso es lo diciendo, estás bueno o diciendo no? que hay que ser esas personas. Sí, Pero sí, sí, ¿es lo sí. bueno o no es lo bueno? En la vida sí. Hay que ser esas personas, Quique, porque esas personas su cuenta estoy bancaria sube. Que sí, hay que aprender. Cada ¿eh? vez que nosotros Hay que decimos aprender. que no, o sea que no, cada vez que nosotros decimos que sí, nuestra carga mental sube y la cuenta bancaria de esas personas también. Entonces tiene que ser al revés, que la carga mental de esa gente suba y que nuestra O cuenta sea, que hay bancaria que ser suba. como el hijo puta que está en Twitter.
fingiendo que trabaja. Sí. Ah, vale. Sí, absolutamente estoy diciendo eso. Bien, ¿no? Por quiero ubicar al ubicarme, oyente. sí. No. Hombre, por no, ubicarme es que a no mí, vamos a es ser que- nosotros el tonto de la clase, siempre, que no. Que a mí no me dijeron en que... O sea, que yo no he puesto las reglas del juego, que yo las he tenido que comprar. Recordemos que este programa se llama Buenismo Bien de la Pero cadena mis SER. secciones- Bueno, hemos traído al de Morirán de forma indigna. Creo que ya aquí tenemos, Por hoy ya vamos, está, por hoy ya está. crédito Alberto Reyero. para hacer lo que queramos. Ay, está bonito que hagas tu vida más fácil. Alberto Reyero, por cierto. Otra cosa que también funciona mucho es adelantarte y pedir tú algo. O cuando alguien te pide una cosa que tú le pidas inmediatamente y dices, sí, lo voy a hacer, pero tú le pidas algo que sea todavía más fuerte. Entonces esa persona te va a decir, deja o no lo hagas y lo va a hacer él. Muy bien. Esto funciona también mucho. Bravo. Otra cosa, cuando estéis comiendo, esto pues, sobre todo para las navidades, se acaben las servilletas, se acabe el agua, el pan, no te levantes. Tú imagina que estás sentada encima de Bad Bunny. No te levantes por nada del mundo. Alguien se levantará. De verdad, alguien lo hará por ti. Vale, cada vez que escuches un perdona, ¿te importaría? Tú esquivale como a los voluntarios de las ONGs en Callao. O sea, si es que cualquier excusa, vale, es que estoy muy ocupada. Saca el teléfono, fije una conversación. Efectivamente. Es lo que hago yo. Esa ya la hemos dicho antes también. Total. Otra que funciona, yo diría la mejor. De hecho, esta es la que los hombres han usado por bandera. Hazlo mal a posta. Entonces no te lo van a volver a pedir. 5 lobitos. Echa sal en vez de azúcar en el café, ponle al niño los calzoncillos al revés, colócale almohadón de la pasta de dientes. Tú generas desconfianza hacia tu persona. Nadie quiere morir. Entonces, sobre todo, la de almohadón en la pasta de dientes, esa os digo yo que funciona muy bien. Porque no te van a dejar en el momento en que es algo que les afecta a ellos. Pero ¿y por qué le tienes que poner pero ¿en qué situación? Pero a tu hijo no se lo hagas. O sea, No, pero a mi hijo no. Pero ¿en qué situación? O sea, En el baño. Pero ¿y por qué hay responsabilidad en colocar una pasta de dientes? Claro, si bien? tú compras. Como no la colocas, no sabes la responsabilidad que hay, Claro, claro. si tú eres el que hace la compra y la coloca y no Claro. sé qué, si lo colocas mal, dicen, pues ya no compres tú. Claro. Pero es que... Así funciona. Tienes que ver 5 lobitos. Tienes que ver 5 lobitos, de verdad. 5 lobitos hay que ver. Es que son cositas que de repente tu vida mejora muchísimo. Y luego, otra que también está muy bien es montar un pollo, pero por otra cosa. O sea, que de repente alguien te diga, oye, pues no sé qué. Y antes de que termine la frase, joder, es que ya está el gilipollas tocándome los huevos. Esta la he hecho muchísimo también. Tocándome los huevos, no sé qué tal. Tú montas un pollo. Ayuso, y de repente, Ayuso, ahí, ¿no? Enfadadísima. total, la otra persona es que ni acaba. Entonces, bueno, esta era básicamente mi Oye, sección. y decir una desgracia mayor en plan, oye, por favor, es que necesito que me hagas un favor. ¿Tuviste la de gente que murió en las residencias? Bueno, pues claro. Tírasela así a lo loco. ¿Tuviste la de gente que murió en las residencias? ¿Crees que estamos para eso ahora? Yo creo que eso también. Esa, si eres una persona creativa, te puede funcionar bastante Claro, bien. joder. Sí. ¿Tú has visto todas estas cosas que tengo por hacer? ¿Tú te Fíjate, crees que yo tengo tiempo para no sé qué? Claro. Absolutamente. Pues eso. Sobre todo a nuestras queridas amigas, que no tienen por qué ser ellas quienes carguen con la carga mental, nunca mejor dicho. No pasa nada por vivir un poquito rodeado de mierda. Tú si aguantas, al final alguien lo hará por ti y tu vida va a mejorar. Y Bueno. recuerda, una perra no recoge, una perra escoge. Buenísimo show, tenemos entradas a la venta para Fuerteventura, Tenerife, Las Palmas, Vigo, Santiago, Pamplona. Mirad Bueno, en por ahí. Santiago no sé si quedan, ¿eh? En Santiago quedan muy pocas y en Vigo quedan muy Y en pocas. Vigo, Están casi agotadas. Tranquilos, Coruña, tranquilos. Coruña Tranquilos. saldrá Paciencia. y este fin de semana nos vemos en Sevilla y en Granada, que está todo agotado. Y tenemos las de muchas ganas Barcelona ir. salen también en breve. En que breve, está supongo que la semana gente que viene. también Muy mazo nerviosa. completito, La muy semana que viene completito sale este Barcelona. buenismo bien, muy completito, muy cargadito, Vámonos. bien. Me quedo contento,